Después de los 60 años, hay un detalle en la rutina diaria que la mayoría de las personas pasa completamente por alto, pero que puede estar afectando su salud de una forma mucho más profunda de lo que imaginan. No se trata de algo complicado, ni de un tratamiento costoso, ni siquiera de un hábito difícil de cambiar. De hecho, es algo tan cotidiano que casi nadie lo cuestiona. Y precisamente por eso, el daño que puede causar suele ser silencioso, progresivo y muchas veces ignorado hasta que las consecuencias comienzan a hacerse evidentes. Muchas personas creen que, al llegar a cierta edad, lo más importante es simplemente comer ligero por la noche. Se preparan algo rápido, fácil, que no genere pesadez, y se van a dormir con la sensación de haber hecho lo correcto. Pero lo que pocos saben es que no basta con comer poco o comer ligero. Lo que realmente importa es qué tipo de alimento estás consumiendo en ese momento del día. Porque el cuerpo, después de los 60, ya no responde de la misma manera que antes. Con el paso de los años, el metabolismo se vuelve más lento. Esto significa que el cuerpo tarda más en procesar los alimentos, en transformar la energía y en eliminar lo que no necesita. A esto se suma que el sistema digestivo también pierde eficiencia. La producción de enzimas disminuye, la motilidad intestinal cambia y ciertos alimentos que antes eran bien tolerados comienzan a generar molestias, inflamación o digestiones pesadas. Lo más curioso es que estos cambios ocurren de forma gradual, casi imperceptible, lo que hace que muchas personas no relacionen sus síntomas con lo que están comiendo. Y es ahí donde aparece el verdadero problema. Porque lo que comes durante el día ya tiene un impacto importante en tu salud, pero lo que comes en la noche puede ser aún más determinante. Durante la noche, el cuerpo entra en un estado completamente diferente. No está preparado para procesar grandes cantidades de energía ni alimentos difíciles de digerir. Su prioridad es otra: reparar tejidos, regular hormonas, consolidar la memoria y permitir un descanso profundo. Todo este proceso puede verse afectado si el sistema digestivo está trabajando de más. Cuando consumes ciertos alimentos por la noche, especialmente aquellos que generan picos de azúcar en la sangre, el cuerpo se ve obligado a reaccionar. Se libera insulina, el metabolismo se activa cuando debería estar desacelerándose, y eso puede interferir directamente con la calidad del sueño. Muchas personas no se dan cuenta, pero esos despertares nocturnos, esa sensación de sueño ligero o incluso el cansancio al despertar pueden estar relacionados con lo que cenaron horas antes. Además, después de los 60, el cuerpo se vuelve mucho más sensible a los cambios en los niveles de glucosa. Un alimento que eleva rápidamente el azúcar en la sangre puede generar un desequilibrio que no solo afecta el descanso, sino que también contribuye al desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares o inflamación crónica. Y lo más preocupante es que estos efectos no siempre son inmediatos. Se acumulan con el tiempo, noche tras noche, creando un impacto silencioso pero constante. Muchas personas piensan: siempre he comido esto y nunca me ha pasado nada. Y eso puede ser cierto, hasta cierto punto. Porque el cuerpo de los 30 o 40 años no es el mismo que el de los 60 o más. Lo que antes era inofensivo, ahora puede convertirse en un factor de riesgo. Y no porque el alimento haya cambiado, sino porque tu organismo ya no lo procesa de la misma manera. La noche, en este sentido, se convierte en un momento clave. Es el punto en el que pequeñas decisiones pueden tener grandes consecuencias. Elegir el alimento equivocado puede significar una digestión lenta, acumulación de grasa, aumento de la glucosa y un descanso de baja calidad. Y todo esto, repetido durante semanas, meses o años, termina afectando tu energía, tu peso, tu salud metabólica y tu bienestar general. Lo más impactante de todo es que hay un alimento extremadamente común, presente en la mesa de millones de personas todos los días, que suele considerarse seguro, incluso recomendable. Es barato, fácil de preparar, versátil y forma parte de la cultura alimentaria de muchos países. Está en sopas, acompañamientos, cenas rápidas y platos tradicionales. Y por eso mismo, casi nadie sospecha de él. Sin embargo, cuando se consume en la noche, especialmente en personas mayores de 60 años, puede convertirse en un verdadero problema. No porque sea malo en sí mismo, sino porque su efecto en el cuerpo cambia dependiendo del momento en que se consume y del estado del organismo. Y en este caso, la combinación de edad y horario y tipo de alimento puede generar un impacto mucho más fuerte de lo que parece. Este alimento, que probablemente has consumido cientos o miles de veces sin pensarlo dos veces, tiene la capacidad de elevar rápidamente el azúcar en la sangre, estimular la producción de insulina y alterar el equilibrio natural del cuerpo justo en el momento en que debería estar descansando. Y aunque al principio no sientas nada fuera de lo común, con el tiempo puede empezar a manifestarse en forma de cansancio, aumento de peso, problemas para dormir o incluso complicaciones más serias. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque no estamos hablando de comida rápida, ni de productos ultraprocesados, ni de algo claramente perjudicial. Estamos hablando de algo cotidiano, casi básico.
Algo que probablemente está en tu cocina ahora mismo. Por eso es tan importante entender que, después de los 60, no se trata solo de comer menos o de evitar excesos evidentes. Se trata de ser más estratégico, más consciente y más cuidadoso con los detalles. Porque son esos pequeños hábitos diarios los que, con el tiempo, definen la calidad de tu salud. Y si hay un momento del día en el que esa atención se vuelve aún más importante, es precisamente la noche. Porque lo que haces en esas últimas horas antes de dormir puede influir directamente en cómo se recupera tu cuerpo, cómo regulas tus niveles de energía y cómo enfrentas el día siguiente. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuál es ese alimento que parece inofensivo pero que puede estar perjudicando tu salud cuando lo consumes por la noche después de los 60? Y más importante aún, ¿por qué tiene ese efecto en tu cuerpo y qué es lo que realmente está ocurriendo internamente cuando lo comes en ese momento? Para entender esto, necesitamos profundizar un poco más en cómo funciona ese alimento dentro del organismo y por qué su impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginas. Ahora bien, ese alimento del que estamos hablando, y que está presente en la rutina de millones de personas, es el arroz blanco. Puede parecer sorprendente, porque durante años se ha considerado una opción neutra, incluso saludable. Es fácil de digerir, económico y suele formar parte de cenas ligeras. Pero lo que muchas personas desconocen es que, en determinadas condiciones, como por la noche y después de los 60 años, su efecto en el organismo puede ser completamente distinto al que se espera. El arroz blanco tiene un índice glucémico alto. Esto significa que, una vez consumido, se transforma rápidamente en glucosa en la sangre. En términos simples, eleva el azúcar de forma rápida y significativa. Cuando esto ocurre, el cuerpo responde liberando insulina para intentar equilibrar esos niveles. Este proceso, que durante el día puede ser manejado con mayor facilidad, se vuelve mucho más problemático por la noche, cuando el organismo debería estar en reposo. Después de los 60 años, este mecanismo se vuelve aún más delicado. La sensibilidad a la insulina suele disminuir, lo que significa que el cuerpo necesita trabajar más para controlar los niveles de azúcar. Como resultado, esos picos de glucosa pueden durar más tiempo en la sangre, generando un estado que favorece la inflamación, el almacenamiento de grasa y el desgaste metabólico. Y todo esto ocurre mientras la persona está intentando dormir. Además, cuando el cuerpo detecta un aumento de glucosa durante la noche, puede alterar el equilibrio hormonal necesario para un descanso profundo. Esto se traduce en despertares nocturnos, sueño fragmentado o esa sensación de no haber descansado lo suficiente, incluso después de varias horas en la cama. Muchas personas atribuyen estos problemas al estrés o a la edad, sin darse cuenta de que la causa puede estar en lo que cenaron. Otro punto importante es la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal. Cuando se consumen carbohidratos de rápida absorción por la noche, el cuerpo no utiliza esa energía de inmediato, porque no hay actividad física que lo requiera. En lugar de eso, tiende a almacenarla. Con el tiempo, esto puede contribuir al aumento de peso, incluso en personas que no han cambiado significativamente su alimentación en cantidad. Y aquí aparece uno de los mayores errores. Muchas personas mayores creen que el arroz blanco es una opción segura para la cena. Lo ven como algo ligero, fácil, incluso recomendable cuando no quieren comer algo pesado. Pero el problema no es cómo se siente al comerlo, sino cómo reacciona el cuerpo después. Porque aunque no genere una sensación inmediata de pesadez, internamente puede estar provocando un desequilibrio importante. También es importante entender que este efecto no se limita solo al arroz. Otros alimentos refinados, como el pan blanco, la pasta o ciertos productos procesados, pueden generar una respuesta similar. Sin embargo, el arroz destaca porque está profundamente arraigado en los hábitos alimenticios de muchas culturas, especialmente en la cena. Y eso hace que su impacto pase desapercibido durante años. En personas mayores de 60, este tipo de alimentos puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de condiciones como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e incluso deterioro cognitivo relacionado con desequilibrios metabólicos. No se trata de un efecto inmediato ni dramático, sino de un proceso lento, acumulativo y muchas veces silencioso. Imagina esta situación: alguien cena un plato de arroz blanco pensando que es una elección ligera. Se siente satisfecho, sin molestias aparentes, y se va a dormir. Sin embargo, unas horas después, su cuerpo está trabajando intensamente para regular el azúcar en la sangre. Puede haber pequeños despertares, cambios en el ritmo del sueño o incluso una sensación de inquietud que no logra explicar. Al día siguiente, se despierta cansado, con menos energía, y lo atribuye simplemente a la edad. Este patrón, repetido noche tras noche, termina generando un impacto real en la calidad de vida. Menos energía, más dificultad para controlar el peso, mayor riesgo de enfermedades y una sensación general de desgaste que muchas veces se normaliza, pero que en realidad podría evitarse con pequeños cambios.
Y lo más importante aquí no es eliminar completamente el arroz blanco o cualquier otro alimento similar, sino entender el contexto en el que se consume. Porque el mismo alimento puede tener efectos muy distintos dependiendo del momento del día y de las condiciones del organismo. Lo que durante el almuerzo puede ser perfectamente tolerable, por la noche puede convertirse en un problema. Por eso, más que hablar de prohibiciones absolutas, es fundamental hablar de decisiones inteligentes. Entender cómo responde tu cuerpo, especialmente después de los 60, y adaptar tus hábitos para favorecer tu salud en lugar de comprometerla. Y ahora que ya sabes por qué este tipo de alimento puede afectar tu cuerpo durante la noche, surge una pregunta aún más importante. Si no es recomendable consumirlo en ese momento, ¿qué deberías comer en su lugar para cuidar tu salud, mejorar tu descanso y sentirte mejor cada día? Esa es la clave de todo. No se trata solo de evitar un alimento, sino de saber qué poner en su lugar para que tu cuerpo funcione mejor, especialmente durante la noche. Porque después de los 60, cada elección cuenta, y pequeños cambios pueden generar diferencias enormes en cómo duermes, cómo te sientes al despertar y cómo evoluciona tu salud con el paso del tiempo. Cuando llega la hora de la cena, lo ideal es optar por alimentos que el cuerpo pueda procesar con facilidad, sin generar picos de glucosa ni exigir un esfuerzo excesivo del sistema digestivo. En este sentido, las proteínas ligeras se convierten en grandes aliadas. Opciones como el pescado, el pollo o incluso los huevos son mucho más estables a nivel metabólico. No provocan subidas bruscas de azúcar en la sangre y ayudan a mantener la saciedad sin interferir con el descanso. Las verduras también juegan un papel fundamental, especialmente cuando están cocidas. A diferencia de las crudas, que pueden ser más difíciles de digerir en algunas personas mayores, las verduras cocidas son más suaves para el sistema digestivo y aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales. Además, ayudan a que la digestión sea más equilibrada y evitan esa sensación de pesadez antes de dormir. Otro elemento importante son las grasas saludables, como el aceite de oliva o el aguacate. Aunque muchas personas todavía tienen miedo a consumir grasas por la noche, la realidad es que, en cantidades moderadas, pueden ser muy beneficiosas. No elevan el azúcar en la sangre, contribuyen a la saciedad y ayudan a estabilizar el metabolismo durante las horas de descanso. Una cena ideal, por ejemplo, podría ser un filete de pescado acompañado de verduras cocidas y un poco de aceite de oliva. O un omelette con vegetales suaves, fácil de preparar y de digerir. También una sopa ligera con alguna fuente de proteína puede ser una excelente opción, especialmente para quienes prefieren algo más reconfortante antes de dormir. Estas combinaciones permiten que el cuerpo entre en modo descanso sin interrupciones innecesarias. Pero más allá de los alimentos específicos, hay algunas reglas simples que pueden marcar una gran diferencia. Una de las más importantes es el horario. Intentar cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarse permite que el proceso digestivo avance lo suficiente antes de que el cuerpo entre en un estado más profundo de reposo. Esto reduce la probabilidad de molestias, reflujos o interrupciones del sueño. También es fundamental evitar los carbohidratos refinados en la noche, especialmente aquellos de rápida absorción como el arroz blanco, el pan o la pasta. No porque sean prohibidos, sino porque en ese momento específico del día no juegan a favor de tu salud. Sustituirlos por opciones más estables puede cambiar completamente la forma en que tu cuerpo responde durante la noche. Controlar las porciones es otro aspecto clave. Después de los 60, el cuerpo ya no necesita la misma cantidad de energía que antes, especialmente en las últimas horas del día. Comer en exceso, incluso alimentos saludables, puede generar incomodidad y afectar la calidad del sueño. La idea no es pasar hambre, sino encontrar un equilibrio adecuado. Lo interesante es que, cuando empiezas a aplicar estos cambios, los beneficios suelen aparecer más rápido de lo que imaginas. Muchas personas notan que duermen mejor, que se despiertan con más energía, que su digestión mejora y que incluso les resulta más fácil mantener un peso saludable. Son cambios sutiles al principio, pero muy significativos a largo plazo. Además, este tipo de ajustes no requiere sacrificios extremos ni dietas complicadas. Se trata simplemente de entender mejor cómo funciona tu cuerpo en esta etapa de la vida y tomar decisiones más conscientes. Porque después de los 60, la salud ya no depende tanto de grandes esfuerzos, sino de la constancia en pequeños hábitos bien elegidos. Y si hay algo que realmente puede marcar la diferencia, es lo que haces cada noche antes de dormir. Ese momento, que muchas veces pasa desapercibido, es en realidad una oportunidad diaria para cuidar tu cuerpo, mejorar tu descanso y prevenir problemas futuros. Por eso, la próxima vez que pienses en tu cena, no lo hagas de forma automática. Detente un momento y pregúntate si lo que estás a punto de comer realmente está ayudando a tu cuerpo o si, por el contrario, podría estar perjudicándolo sin que te des cuenta. Porque la respuesta a esa pregunta, repetida día tras día, puede cambiar completamente tu calidad de vida. Y al final, todo se resume en algo muy simple.
Después de los 60, no se trata de dejar de disfrutar la comida, sino de aprender a elegir mejor el momento y la forma de hacerlo. Porque tu salud, tu descanso y tu bienestar dependen mucho más de esos pequeños detalles de lo que imaginas.